Hola GSOC maníacos, yo soy Tony y esto es GSOC Manía al detalle. Hoy por fin el último Moodman que nos quedaba, el positivo GW9501R, chicos, de parte siempre de Joyería River. En este caso nos ha llegado el positivo y último que teníamos pendiente, que os tengo que decir que yo he cambiado por el verde y me he quedado el positivo porque sí, chicos, se ve mucho mejor y la verdad es que para mi vista prefiero el positivo, aunque el color negro sea muy sosito y tal, es un poco soso, pero la pantalla se ve de maravilla y para mí pues prima por encima del color verde que me encantaba, y la pantalla al final me la he cambiado y me he cogido este positivo. Y nada, chicos, pues este es el mío, este sí, seguro ya es el mío. Me ha gustado mucho la pantalla positiva, que podría ser una pantalla MIP. Bueno, no vamos a entrar en esto porque es un bucle, ya sabéis. El reloj está muy chulo, me gusta mucho, y con esta pantalla me gusta todavía más porque se ve de maravilla. Así es que, chicos, dicho esto, y gracias a Joyería River, chicos, si lo queréis ya sabéis, aquí abajo está el enlace a Joyería River, con muy buenos descuentos que luego los vamos a ver. Así es que vamos a hacerle el detalle a este último GW9501R Moodman, módulo 3553. Suscribiros, darle a like, compartir y vamos al detalle. Vale, chicos, ya estamos por aquí después de hacerle el detallito a este bonito reloj que está muy, pero que muy chulo. Y ahora voy a enseñar cómo cambiar o cómo cambio yo la latitud y la longitud para que la puesta y la salida del sol en nuestro Moodman sea perfecta o lo más cercana a la realidad. Entonces, yo lo que hago es buscar en Google, pongo mi ciudad, longitud y latitud, y ahí me salen las coordenadas que tenemos que poner en esta pantallita. Le damos a ajustes y cuando tenemos la ciudad puesta, ajustamos otra vez y nos manda a latitud norte, que aquí tenemos que poner 39,4, que es la de mi ciudad. Vamos a hacerlo. 39,4. Pulsamos mode otra vez y aquí 0,37, que son 0,3. Dejamos pulsado. 0,3. Ahí lo tenemos. Y ajustamos. Y ya estaría más o menos ajustada a vuestra ciudad o a vuestro pueblo, lo que queráis. Entonces, bueno, en esta primera pantalla, ahora lo veremos, tenemos con el botón de ajustes el barómetro, que lo tenemos ahí en puntitos, ¿lo veis?
día jueves, día 8 y mes 8 del día 8. En esta primera pantalla tenemos la hora y nos indica que tenemos la batería en H, que está totalmente cargada y a tope, ¿vale? Segundo toque, puesta y salida del sol, 7:05 y 9:04 es cuando el sol desaparece. Chicos, esto es lo más ajustado que tenemos, que lo he mirado en el móvil y está bastante bien, o sea, no se va prácticamente nada, no se debería ir nada, ¿vale? Y tenemos lo más cercano a la realidad, lo que es la puesta y la salida del sol, ¿vale? En esta pantalla tenemos también el mes y el día, la hora, perdón, la salida del sol, la puesta del sol y la H que tenemos en cargado a tope la pila del reloj o el acumulador. Siguiente pantallita, la de grabar medidas, alturas y tal, cronómetro, cuenta atrás, alarmas, hora mundial, radio control y volvemos al inicio. Vale, chicos, 3 botones independientes, compás, que tenemos ahí la doble capa LCD, que aquí se aprecia perfectamente, ¿vale? Barómetro. Aquí tenemos el barómetro que nos está diciendo esta rayita de aquí que la última vez que le dimos, que lo miramos, ha bajado la presión como más o menos 6 hectopascales, ¿vale? Estaría a 1015 aproximadamente y ahora la tenemos a 1009 y nos indica que ha bajado, ¿vale? Tenemos 31,7 grados, como siempre asándome en este cuartito que no puedo poner el ventilador porque si no se metería en el audio y sería un escándalo. Y el barómetro en puntitos, como veis, aún está corto, aún está pues haciéndose largo el barómetro día tras día, ¿vale? ¿Cómo ponemos, que ya lo vimos en el otro, pero por si alguno no lo ha visto, cómo ponemos la alerta de tormentas? Dejamos pulsado 2 segundos este botón y ahí nos ha aparecido varo, que quiere decir que cuando baja mucho la presión atmosférica nos va a avisar, o cuando sube de golpe nos va a avisar, nos va a poner una flechita arriba, una flechita abajo o una flechita como sea y nos va a indicar lo que está pasando, ¿vale? Muy importante, si la queremos quitar, pues 2 segundos y el varo desaparece, ¿vale? Así de fácil. Y luego ya tenemos altímetro, que también lo he ajustado un poquito a la realidad. Tenemos unos 77 metros aquí en mi casa, que estoy en un tercer piso, tenemos cerquita la playa y estamos a 77 metros más o menos. 7:58 de la tarde y tenemos la H en la pantalla. ¿Vale, chicos? Y aquí volvemos al inicio. Y nada, chicos, ya sabéis, triple sensor, resistente al barro y al polvo, botones de acero, antipolvo, antibarro, antiagua, ¿vale? Doble pantalla LCD, solar y radio controlado, carcasa marco de resina biológica y correas de uretano, biológicas también. Y nos lo vamos a poner en la muñeca y vamos a compararlo con un GW G1000 que tengo yo aquí, preparadito como siempre, que me gusta a mí mucho, de mi colección personal, que lo vamos a enseñar ya mismo. Aquí tenemos cómo queda en la muñeca este positivo que se ve de escándalo, porque se ve bastante bien, con unos números que no podemos decir que no se van a ver porque son bien grandes, comparado con el GW G1000 Desert que tenemos aquí. Pues claro, es más grande el GW G1000 que el Moodman, ¿vale? Aquí lo veis que es mucho más grande. Este 56,7 de alto, 52,7 de ancho y 14,8 de grosor, ¿vale? No es un reloj tan grande, entonces, pues para los que les guste más pequeñitos, pues este les va a ir mejor
que cualquiera de estos, y no os digo nada del GPRB 1000, que ya es un escándalo de grande, ¿vale? El nuevo Rangeman, ¿vale? Pues el antiguo Rangeman. Vale, mira, nos acaba de dar la señal horaria, os lo habéis visto, ¿no? Lo habéis oído, así es que lleva señal horaria. Muy importante para algunos. 81 gramitos de peso nada más. Este GW9501R, que prácticamente no se... Voy a quitar este. No pesa nada, parece que no lleves reloj en la muñeca. A algunos les gustará más, otros menos. Ya sabéis que es Carbon Core Guard. Y eso lo que hace es que dentro de su estructura es de carbono y por eso lo hace pues menos pesado, ¿vale? Así es que chicos, pues este es nuestro tercer y último Moodman que me he quedado yo. Lo he cambiado por el verde, ya sabéis, me ha gustado mucho este positivo y lo he cambiado. Vamos a apagar la luz y vamos a ver qué lucecita nos trae. Aunque los demás ya los hemos visto, pero en este positivo no. Y mira, y mirar, madre mía, pedazo de luz que tenemos en este Moodman positivo, chicos. Espectacular, se ve muy bien estos LED, ¿vale? Le damos otra vez a la luz, chicos, y quiero hacer una confrontación amistosa siempre entre este GW9500 y el GW9400. Aquí va a haber de qué hablar, ¿vale? Y quiero hacer una confrontación. Estoy esperando a ver si tengo la posibilidad de traer un GW9400 Rangeman, que ahora mismo no tengo en mis filas, pero se quedará y además me lo voy a tunear, ¿vale? Como dice mi amigo José Quintana, lo vamos a customizar. Así es que le vamos a hacer una confrontación amistosa siempre para todos. Esto no quiere decir que este sea el nuevo Rangeman ni nada por el estilo. Esto es un Moodman, tiene sus cosas. El otro es un Rangeman antiguo y tiene sus cosas. Y los vamos a confrontar y prácticamente tienen lo mismo. Este es nuevo y tiene unas mejoras que no tiene el otro. Pero eso no quiere decir que a unos les guste más o les guste menos. Hay para todos. Así es que chicos, en un próximo vídeo, espero que no muy lejano, le vamos a hacer un confrontamiento entre el Rangeman y este Moodman. Pero ya sabéis que yo espero con ansia el nuevo Rangeman. Espero que sea un pedazo de reloj como su antecesor. Y espero que no la caguen, sobre todo, ¿vale? Espero que no sea tan grande como el GPRB 1000, que es un pedazo de molusco. Y espero que tenga muchas mejoras, pantalla MIP por lo menos, como su antiguo. Y muchas mejoras, chicos, y que sea un diseño espectacular. Así es que dicho esto, a ver si les llega a los señores de Casio y se ponen las pilas, y espero que nos den un Rangeman por lo menos a la altura del antiguo, ¿vale? ¿Cuánto nos va a costar este relojito? Pues en Joyería River, chicos, lo tienen a un precio de 322,15, ¿vale? Que ya lo tenemos con descuento, más un 10% de parte de GSOC Manía al Detalle. Con ese mismo cupón GSOC Manía al Detalle se nos va a quedar un preciazo espectacular. Así es que corred a Joyería River, que está aquí abajo el enlace, y tenéis un pedazo de reloj con un gran descuento, que ahora mismo pocos os hacen este espectacular descuento. Así es que corred, que ahora hay unidades a la venta y podéis comprarlo, chicos. Así es que ahora sí, chicos, nos despedimos con este Moodman, que a mí personalmente me gusta mucho su diseño. La pantalla podría haber estado mejor, sí, podría haber sido una MIP, pero ya estamos en las mismas de siempre. Nos vamos a liar aquí a hablar para nada, porque no va a cambiar nada. Así es que esto es lo que tenemos. A mí me gusta, tiene sus cositas, es un reloj autónomo, no necesita de móvil ni nada por el estilo. Y oye, está muy bien. Próximo vídeo o dentro de un tiempo confrontaremos dos grandes relojes. Espero que lo veáis y que os guste, y ya veremos cómo sale. Tendremos mucho de qué hablar ahí. Me voy a preparar un buen vídeo.
Así es que chicos, ahora sí, suscribiros, darle a like, compartir y nos vemos en un próximo vídeo.